Vamos a invocar el Espíritu Santo. Abre tus manos, cierra tus ojos. Deja que Jesús venga sobre ti. Ven, Espíritu de Dios, Rúa, sopla, Señor. Digan conmigo, ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Una vez más, ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Una vez más, ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Nos sellamos con la preciosa sangre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomen asiento, hermanos. Jesús salió nuevamente a la orilla del mar. Toda la gente acudía allí y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, estamos en tiempo de gracia, la Cuaresma. Y la Cuaresma, como católico, sabemos que es una preparación para el gran momento pascual, que es celebrar la victoria de nuestro Señor. Pero es necesario que nosotros también recordemos que Jesús vino de manera muy particular por los pecadores. ¿Cuántos hay aquí? Levanten los pies si es posible también. Porque todos somos pecadores. Pero lo menos que quiere Dios es que el pecador muera en pecado, sino que cambie de conducta. Lo bueno de ser cristiano y católico es que siempre hay oportunidad para cambiar. La conversión es un proceso que dura hasta el momento en que nos llegue la muerte. Por eso nadie puede decir yo estoy full convertido. No hay nadie full convertido.
voy a hablar de la conversión de corazón para que, aprovechando lo que resta de aquí hasta la Semana Mayor, ustedes tengan una actitud profunda de disposición a cambiar cosas que de pronto llevamos años arrastrando y no nos hemos dispuesto a decir, bueno, basta ya. Y es importante que podamos nosotros tener esa actitud valiente de decir, basta ya. ¿Quieren ir al cielo? ¿Sí o no? Sí. ¿De verdad quieren ir al cielo? Sí. ¿Sabe cuál es el requisito para ir al cielo? Ser santo. ¿Quieren ser santo? Sí. ¿De verdad? Sí. Bueno, vamos a hablar de eso, pero antes veamos un poco lo que es la conversión. Bueno, hablar de conversión es hablar de cambio, de evolucionar. Todos estamos llamados a cambiar. Pero, ¿qué pasa con aquellos católicos que llevamos años y años repitiendo los mismos pecados, las mismas debilidades, las mismas flaquezas? Es cierto que uno puede confesarse una y otra vez del mismo pecado, pero hay un momento en que tenemos que hacer un alto y preguntar, ¿por qué tengo tanta reiteración sobre un mismo pecado? Y eso ocurre porque de pronto no hemos entrado a lo que llamamos la introspección, es decir, meterte dentro de ti y encontrar las raíces de esos pecados. Todos tenemos herencia de pecado. Cuando hablamos de herencia de pecado, por ejemplo, si un papá fue alcohólico o un abuelo fue alcohólico, puedo tener la tendencia a tener también una inclinación a ese vicio del pecado del alcoholismo. No es que tenga que ser matemáticamente así, pero la tendencia normal es esa. Así podríamos ver, por ejemplo, en pecados donde de pronto en mi familia se practicó la magia, la brujería, la hechicería, los pactos satánicos, que eso pueda también tener cierta repercusión en el ámbito familiar. No es para asustar, sino para darnos cuenta que nosotros estamos en una lucha. La iglesia nos enseña en el catecismo que tenemos 3 frentes de combate. El primer frente está dentro de nosotros mismos, mi concupiscencia. Todos tenemos una lucha interior. Por una parte, yo quiero hacer cosas buenas, pero termino haciendo cosas malas que no quisiera. Todos tenemos esa lucha. Hasta el mismo apóstol Pablo dice, hago el mal que aborrezco. Y entonces ve una lucha dentro de él, pero es muy importante porque Pablo es un gran converso, pero tenía una lucha interior en su yo. Algunos dicen que el aguijón que le empujaba quizá era su forma de ser, su personalidad. Bueno, eso no vamos a entrar ahora a analizar el perfil psicológico de Pablo, pero sí tiene una lucha y tiene el valor de poder ponerla por escrito diciendo, pero cuando he querido echar para atrás, es decir, la gracia de Dios siempre asiste. Por eso es bueno que usted, hermano, no tenga vergüenza de reconocer su debilidad. Lo que llamamos el talón de Aquiles. ¿Dónde está mi debilidad? Todos tenemos una debilidad. Esa debilidad puede tener la oportunidad de ser para ti una escuela de purificación. Porque cuando ustedes son probados, Dios está permitiendo una purificación para tu bien. Es lo que está pasando con la iglesia. Todos estamos viviendo un momento difícil por los escándalos que está habiendo en la iglesia. Pero eso no quiere decir que la iglesia se va a acabar. Tengan claro que la iglesia católica no se va a acabar nunca, porque es la iglesia de Cristo. Pero es como cuando tú tienes un cuerpo que ha sido afectado, pues también hay momentos en que esa pus hay que sacarla, porque hay muchas cosas que han hecho daño y que mucha gente también, escucharon una estadística en Estados Unidos, que algunos católicos empezaron a abandonar la iglesia por los escándalos. Cuidadito, porque si usted está poniendo la fe en el hombre y olvidando que la iglesia no es del papa, ni del obispo, ni del cura, sino que la iglesia es de Cristo, y de esta iglesia nadie me saca. De esta iglesia nadie me va a echar para atrás. Entonces es conciencia. Pero eso que pasa con la iglesia es un reflejo de lo que también está pasando con nosotros. ¿Quién aquí? Por eso empecé diciendo, ¿quién no tiene pecado? El que esté sin pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién se atreve? Porque todos somos una partida de pecadores. Y Dios creó la iglesia como un hospital.
para los pecadores. Eso lo dice el Papa Francisco. La iglesia como un gran hospital, porque todos tenemos necesidad de sanación. Y para ser sanado yo necesito admitir que tengo enfermedad, que necesito de Dios. Entonces, para ver esto de la conversión de corazón, vamos a hacer unos 4 puntos que yo creo que le van a ayudar muchísimo. ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, primero termino con los 3 frentes para que tengamos claro con qué estamos luchando. Primero, la lucha que cada uno sostiene en su yo, mi concupiscencia. Segundo frente de lucha, lo que la palabra llama el mundo. El mundo, o sea, lo que está externo, pero que influye en nosotros. Influye en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de comportarnos. Jesús nos dice, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Cuando yo me dejo dominar por las pasiones del mundo y lo que el mundo me quiere imponer, que siempre va en contra de Dios, es donde yo voy a tener la necesidad de tener el valor de decir, no. Aunque todos quieran correr por ahí, yo tengo santo temor de Dios y no voy a condescender a aquello que me va a apartar de mi salvación. Por eso no olvidemos que estando en el mundo no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Cristo. Y el tercer frente, el más terrible, la palabra de Dios le llama diabolos, Satanás, que es el padre de la mentira, porque siempre quiere inducir a los hombres por un camino totalmente equivocado y apartado, porque como el desgraciado ya está condenado, también nos quiere condenar. ¿Entiende? Inducirnos a la condenación. Ninguno de ustedes nació con un código aquí dice condenado. No, nadie. Dios no nos creó para condenarnos. Ahora la condenación es un acto libre, voluntario. Dios no condena a nadie. Yo decido condenarme. Lo mismo que yo decido salvarme. Ustedes son inteligentes porque si están aquí es porque están decidiendo salvarse, no condenarse. Al menos pienso yo. Bueno, teniendo ya esto como base, vamos entonces a analizar qué conversión, cuando la Biblia habla de la conversión, y he querido usar el texto de Marco de la conversión de Leví, porque Leví era un pecador público. Una persona que servía los intereses de Roma y no de su propio pueblo. Ese hombre, que era cobrador de impuestos, experimenta en algún momento la fuerza de la palabra. Por eso es importante que ustedes también, cuando escuchen la palabra, déjense cuestionar por ella. ¿Qué me está pidiendo Dios? Y Dios siempre me está pidiendo, conviértanse, cambien de actitud, cambien su manera de obrar, para que podamos experimentar la gracia salvífica. Cuando tú decides, como decidió Leví, porque no piensen que lo de Leví fue una cosa mágica, él debió haber escuchado varias veces a Jesús que decía, por ejemplo, que había un hombre que tenía 100 ovejas, poniendo una posibilidad de lo que pudo haber escuchado. Pero deja las 99 y va en busca de la oveja perdida. Ese es un lenguaje nuevo. Por eso cuando se habla de Jesús dicen, nadie ha hablado nunca como él. Habla con autoridad, habla con poder, porque la palabra de Jesús penetraba. Entonces se siente identificado. ¡Ah! Que buscó la oveja perdida. Entonces yo tengo oportunidad. O pudo haber escuchado de pronto la parábola del domingo pasado, porque son cuentos, pero cuentos que tienen una intención de que la persona que está escuchando se sienta identificado. Habían 2 hijos. Esos 2 hijos, uno, el hijo menor y el hijo mayor, y le dicen a su papá, papá, dame lo que me toca de mi herencia, voy por fuera. Y el papá, como saben, ya pues era el deseo de él y lo cumple y se va. Y ya conocemos parte de la historia, pues llegó a la degradación total. Es decir, para un judío, lo peor era estar en contacto con los cerdos. Pero este hombre llegó a lo peor, a querer comer los alimentos de los cerdos. O sea, degradación total. Como muchos de nosotros, cuando estamos en el pecado nos lleva a la degradación.
nos olvidamos de la dignidad que Dios quiso que tuviésemos, ser hijos de Dios y si hijo, también heredero. O sea que ustedes todos los que están aquí tienen una herencia. Y no se la va a dar Trump, no. Dios le va a dar herencia. Prometido por el Señor, pero hay que ser fiel, hay que perseverar. Yo tengo una herencia, tú tienes una herencia. Está prometido. Todo bautizado que le cree a Dios y se convierte en hijo de Dios va a ser heredero del reino, de su gloria. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay que ver dos aspectos. No solamente fijarnos en el hijo pródigo en el sentido del hijo menor, sino también el hijo mayor. El hijo mayor, que es aquel que estaba siempre con el padre, pero que también tenía sus malos sentimientos. Tan es así que no reconoció a su hermano cuando viene, dice, ese hijo tuyo, como diciendo, no tengo que ver nada con él. ¿Cuántas veces también dentro de la iglesia podemos encontrar las dos facetas? El hijo menor y el hijo mayor. Los que siempre están en la iglesia y se asustan cuando viene un pecado. ¡Ah! ¡Mira quién vino! ¡Uy, Dios mío! Se va a caer la iglesia. El Señor se alegra cuando viene un pecador. El Señor se goza, y la palabra lo dice, hay más alegría en el cielo por un pecador que vuelve que por 99 justos que no necesitan convertirse. Entonces Dios se alegra. Bienvenidos los pecadores que están aquí por primera vez. Un aplauso para ellos. Gloria a Dios. Entonces, esa palabra es para ti. Entonces, queridos hermanos, Dios quiere nuestro cambio, pero hay realidades con las que tenemos que luchar. Voy a poner 4 que ustedes deben considerar. La primera, si Dios me llama a la conversión, lo primero que tengo que trabajar es las herencias que en mí pueden producir sentimientos, conflictos, heridas. Mucha gente vive del ayer. Lo que me hicieron es que hablaron mal de mí, es que me calumniaron, es que me ofendieron y no puedo olvidar aquello. Y viene a la iglesia y comulga, pero no puedo olvidar lo que me hicieron. Eso significa que usted tiene una herida no cicatrizada. Miren, por experiencia les puedo decir, Satanás bombardea mucho nuestra psiquis, nuestra mente. Psiquis, o sea, la mente. Nos mete cosas en la cabeza diciendo, ya tú no tienes solución. Tú eres un caso perdido. Tírate del puente. ¿Para qué seguir perdiendo? ¿No? Eso se llama obsesiones diabólicas. Hay gente que vive obsesionada porque la obsesión es consecuencia de algo que no ha perdonado, de una herida. Todos tenemos heridas, pero hay momentos en la vida que tú tienes que decidirte a perdonar o vas a vivir permanentemente con eso. Yo le cuento y perdonen que haga una referencia personal. Yo puedo decir que en un momento yo tuve una herida en mi vida de mi papá, porque los padres no saben a veces el daño que pueden transmitir a sus hijos, porque ellos tampoco vinieron como profesionales para ser papá y mamá. Eso se va aprendiendo en la práctica. Pero por eso hablo de las herencias lo que uno va repitiendo de sus padres. Yo no era tampoco una persona afectiva y yo tenía esa carencia afectiva. Pero esa carencia afectiva venía de mi papá. Yo no recuerdo de niño mi papá que se sentaba a jugar con nosotros y a decir te quiero. Un papá excepcional en muchas cosas, pero también era un ser humano y tenía sus defectos. Entonces tenía un vacío que yo no podía entender. Después entendí. Y ese sentimiento era que él también tuvo una infancia traumática. Desde los 10 años ya papá prácticamente era huérfano. O sea, no era una persona que había conocido tampoco el amor. Se crió con una abuela postiza. Entonces, creciendo así, cuando conocí a mi mamá, obviamente mi mamá era todo lo contrario. Sin embargo, él tenía ese vacío y le costó. Y entonces a mí me afectó eso también. Porque uno tiende a tener rasgos y genes que repite de papá o de mamá, incluso forma de pensar, forma de postura, forma de hablar, gestos, son herencias, ¿no? Que uno recibe.
Y así también ocurre en la vida de lo que llamamos el orden de los afectos. Entonces, teniendo esto como referencia, llegó un momento cuando yo me decido, por ejemplo, a ser cura, mi papá no quería. Porque ya en esa época, estamos hablando de 40 años atrás, había la idea de que todos los curas, bueno, no todos, gracias a Dios, le bailaba la canoa. ¿Saben lo que es eso, verdad? Entonces, mi papá pensaba que ser cura era... No, yo nunca he tenido esa falta de identidad de qué soy, ¿no? Además que tuve un pasado muy tenebroso que no voy a contar ahora. Pero bueno, lo que quiero decir es que cuando yo me decido a ser cura, porque Dios me sacó del fango para ser lo que soy hoy. Entonces él, claro que no quería, pero yo decidí, porque la vida está hecha de decisiones y cada uno en su momento va a tener que tomar decisiones. Yo le agradezco a Dios que nunca vacilé en mi decisión y nunca en mis 37 años que voy a cumplir me he lamentado de ser cura. Yo puedo decir que soy un cura feliz, que me alegra ser sacerdote, ¿no? Aun con todas las dificultades que en la vida encontramos, porque no piensen que ser cura es fácil tampoco, tiene su exigencia. Y cuento esto porque esto tiene una segunda fase. Mi papá, que también tuvo su momento de infidelidades, llegó un momento cuando, ya yo siendo cura, viene el momento de la conversión de papá. Papá, pues, no era un hombre practicante, pero él se dio cuenta de que tenía ya un cura. Y un día, escuchando una prédica mía por televisión, hablando del perdón, él también realiza que su vida necesitaba orden. Y me pide un día de esas cosas que no es que no se pueda, pero evitamos por ética tener que confesar a papá o a mamá, ¿no? Pero bueno, si lo pide, tampoco yo puedo negarme. Ay, escuchar la confesión de mi papá. Llegó un momento en que yo no sabía si ahorcarlo o absorberlo. Estaba en una crisis. Pero si el alma está arrepentida, pues obviamente cómo se va a negar la absolución a una persona que está arrepentida. Y lo cuento porque él después, ya murió papá hace más de 17 años, ya está, yo no tengo duda que está en el cielo. Pero cuento esto porque él ya los últimos años de su vida se dedicó a servir al Señor, pero muchas veces nosotros tenemos cosas que no afrontamos por miedo o porque desconocemos. Y uno dice, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo este patrón repetitivo? ¿Por qué me cuesta dar o recibir afecto? Porque tengo una herencia traumática. Confrontar tu realidad, Dios lo puede sanar todo, porque para Dios nada es imposible. Y en esta noche yo sé que Dios va a hacer sanaciones aquí también, porque Dios lo puede todo. Es solamente que uno tenga la voluntad de decir, Señor, sáname, restáurame, renuévame. Y aquí volvemos otra vez a la figura de Leví. Leví era un pecador público, como dije ya. Sin embargo, miren lo que llegó a ser. Es uno de los 4 evangelistas, San Mateo. O sea, y si Dios lo hizo en él, también puede hacer cosas grandes en mí. Porque Dios hace todas las cosas nuevas en la medida que nosotros se lo permitamos. Pero entonces, el primer paso es sanar nuestras heridas afectivas. Dejar que Dios sane. Ustedes no tienen la culpa de ser como son en su personalidad. La personalidad está marcada de los primeros años de nuestra vida. De ahí se va marcando. Y cuando a eso sumamos situaciones más traumáticas como son los abusos, abuso verbal, abuso físico. Estamos viendo en Panamá una gran cantidad. Yo que trabajo también, pues tenemos obra de niños, de maltrato. Todos esos niños vienen ya con heridas de papá o de abuelo o de tíos que han abusado de ellos. Entonces, ¿qué futuro le puede esperar a una criatura que ha sido abusada sexualmente? La tendencia indica que la mayoría, por eso que una de las cosas que se ha puesto el dedo en la llaga, que en la iglesia todos estos escándalos, en la mayoría de los casos de estos que son pedófilos,
es que han sido también personas que en su infancia fueron abusados y nunca trataron ese problema. Y como llegaron a tener autoridad en la iglesia, empezaron a abusar también de otros. ¿Entienden? Porque esa es una secuencia y no piensan que está pasando solamente en la iglesia. Eso pasa en todos los niveles y en todas las sociedades, más de lo que nos imaginamos. Entonces son personas con traumas, son personas que están arrastrando un pasado que no ha sido reconciliado, no ha sido sanado. Y la iglesia en algún momento, no digo todo, se convierte como un refugio, ¿no? Se convierte en un refugio. Pero Dios también para todos tiene la oportunidad. Y lo primero que tú reconozcas que tienes un problema. ¿Qué pasa con un alcohólico que no reconoce que es alcohólico? No podrá rehabilitarse. Tú tienes que reconocer cuál es tu defecto que más te marca, que más te inclina a una situación de, diríamos, de debilidad, de flaqueza, incluso de pecado, porque no siempre es pecado, pero en muchos momentos se convierte en pecado, ¿sí? Porque una persona abusada tiene la tendencia de convertirse mañana en un abusador, porque fue abusado, maltratado. Entonces, cuando tú eres capaz de poner esto, Señor, sáname, dice la palabra, clama y Dios responde. Entonces pasamos al segundo momento que también desde la experiencia, porque le está hablando mi experiencia en esto, es lo que nosotros consideramos la falta de perdón. Mire, el mundo está enfermo. La gran enfermedad de nuestra sociedad es falta de perdón. Primero, no perdonarme a mí mismo. Y segundo, ser incapaz para perdonar a los demás. Ustedes escucharon que trabajamos con personas que tienen situaciones que han cometido aborto. Miren, cuando yo vivo estos retiros, yo me conmuevo mucho. Porque si la gente tuviera la asistencia, que hoy a Dios gracias existen herramientas para ayudar a aquellos que se ven forzados a un aborto, que es una cosa traumática. Personas que abortan siempre, por más que quieran disimularlo, es una marca que queda ahí registrada. Pero se puede sanar. Porque el problema es cuando tú le niegas a esa criatura el derecho de tener una identidad, una persona, no es un producto, no es una célula, como se ha querido vender la idea de que es un producto y como tal no es, ahí no hay nada. ¡Sí hay vida! Es un ser humano, es una persona. Y lo primero es reconocer que se cortó la vida de una persona. Que por cierto, quiero que lo sepan, ningún niño abortado se condena. Todos son ángeles que están en la presencia de Dios. Y por experiencia sé que esos angelitos oran por sus papás, esperándolo también en el cielo. Porque son criaturas. Hasta hace algunos años, hasta Juan Pablo II, se pensó que llegaban a un lugar que por influencia de San Agustín llamaban limbo. El limbo no existe. Dogmáticamente no hay limbo. Porque la misericordia de Dios, así como los niños inocentes por los que Jesús en su tiempo fueron ajusticiados, por eso llamamos los santos inocentes, gozan de la visión beatífica. También todos los niños abortados. Y la Virgen de manera particular es como la que recoge todos los niños abortados porque ella es mamá. Y por eso lo que hacemos en estos retiros es reconciliar a los padres con sus hijos y reconocerlos con su dignidad de hijos, porque tienen identidad, aunque usted no lo quiso reconocer por las circunstancias que sean. No vamos a entrar a analizar eso ahora. Pero ¿qué es lo que pasa? Una persona que no supo, porque no tuvo la oportunidad de ser guiada, lleva esa herida por más que la disimule, y entonces hay lo que nosotros llamamos la incapacidad de perdonarse a sí mismo. Es que no puedo perdonar lo que me pasó. Ustedes se ponen a pensar lo que para una mamá que de pronto cuando se dio cuenta que estaba embarazada y no estaba preparada para asumir ese riesgo, me van a matar, ¿qué va a pensar mi mamá? Las historias que nosotros hemos escuchado cuando ingieren algún abortivo, cómo salen esas criaturas y son depositadas muchas veces en el retrete y se jala la cadena y por ahí se va, otros lo botan. Bueno,
Son historias terroríficas. Pero aún así, escúchenme, la misericordia de Dios se mueve. Y no quiere que ninguno perezca. Miren, lo bueno que es hablar de estas cosas es que en el cielo hay gente que fueron peor que tú y que yo en pecado, pero son santos. ¿Qué fue lo que cambió? Ellos tomaron un día la decisión de transformar su vida. Y por eso es cierto lo que dice el apóstol Pablo: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dios puede hacer que un gran pecador, si se deja tocar por el Espíritu Santo, mañana sea un gran santo. Y por eso existe un San Agustín, y por eso existe un Francisco de Asís, y por eso existe una María Magdalena, y por eso existe una cantidad de santos que hoy nosotros los veneramos, porque nos dan muestra de que el cambio siempre es posible. Dios ha querido que todos los pecadores conozcan este mensaje. Por eso la iglesia se hizo para los pecadores, no para los santitos. Los santitos salen de allí, pero no entran allí santos. Nosotros entramos a la iglesia no siendo santos, entramos a la iglesia siendo pecadores. Y también quiero aprovechar para decirlo: yo no vengo a la iglesia por obligación. Yo no vengo a la iglesia porque es necesario. Yo vengo a la iglesia porque necesito de Dios. Y porque quiero encontrar un lugar donde no me van a echar en mi cara mi pecado, sino que voy a encontrar una mano que me dice: ven, sígueme, como le dijo Jesús a Leví. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a cada uno de ustedes: sígueme. Por eso el segundo paso es perdónate. Perdónate a ti mismo. Porque si tú no te perdonas, no serás capaz de perdonar a nadie. Hay gente que vive arrastrando odio, resentimiento. Es que no puedo perdonar lo que me hizo, Padre, es que me afectó. Y como el enemigo, que está siempre merodeando como león rugiente, siempre va tramando cosas peores. Pues véngate, no dejes eso se quede así. Cuando las personas tienen el deseo de vengarse, es porque le dieron permiso al enemigo. De allí que el segundo paso es perdonarse uno. Yo tengo que perdonarme, yo no puedo estar arrastrando toda la vida este pecado. Miren, hermanos, yo sé que a veces hay gente que no, pero yo fui una persona que, ¿saben cómo conocí a Jesús? Bueno, primero porque era una persona, mi generación fue la generación de todos aquellos en el tiempo del gobierno de Torrijos, de todo ese anhelo de recuperación de la franja canalera. O sea que muchos fuimos formados en el marxismo de izquierda. Entonces esa fue mi formación. Yo no conocía a Jesús y llevaba una vida de promiscuidad, de pecado. Yo conocí la misericordia de Dios un Viernes Santo. ¿Y saben cómo? En una borrachera. Y una borrachera terrible. Sí, eso es parte de mi historia, de mi testimonio. ¿Y qué pasó? Como me había intoxicado, me estaba muriendo. Y yo era consciente de que me estaba muriendo. Y yo no conocía a ese ser que ahora conozco. Y decía: me quiero morir, estoy muy joven. Si tú existes. Claro, imagínese formado en la escuela de Marx, de estos grupos revolucionarios, del Che Guevara, de Fidel Castro, de Allende, todos estos grupos. Pero después entendí que ninguno de ellos había muerto por mí como murió Jesús, que derramó su sangre como la derramó Jesús. Ninguno. Y no solo eso, sino que me dio la oportunidad de conocerle. Y si yo hoy aquí estoy delante de ustedes hablándole así, es porque me hizo experimentar la misericordia. Y entendí que mi predicación siempre tiene que estar enfocada en ser también compasivo y misericordioso, como Dios lo ha sido conmigo. Por eso les digo y les puedo afirmar: no hay pecado, por grande que sea, que la misericordia de Dios no pueda sanar, no pueda liberar, no pueda transformar. Déjense tocar por la misericordia de Dios.
Mira que estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Mira que estoy y llamo. Si alguno escucha mi voz, yo entraré y cenaré con él. Esa es la oferta que Dios nos hace. ¿Y saben qué? Gratis. A mí me hace mucha gracia cuando la gente que viene después de haber dado, buscando respuesta, que es la tercera influencia, que es la diabólica, que es lo peor, porque le damos paso. Miren, hay cosas que ustedes no se imaginan cómo le damos paso a Satanás. Cosas tan sencillas como nos toca, ¿no? Que, ay, es que mi marido se fue, pero yo conozco una persona en Arraiján que hace un trabajo muy bueno. Te lo va a arreglar. Pero eso te va a costar algo, ¿no? Entonces te miran, hay gente que ha pagado millonadas, cualquier cantidad de dinero para que le quiten el mal, para que lo sanen o lo liberen de esa atadura, rompa esa cadena. Y cuando se dan cuenta que ningún pacto con el demonio, ojo, tiene garantía, porque siempre te va a cobrar intereses, siempre te va a cobrar intereses, te va a faltar factura. Puede que en el momento haya un remedio, pero es aparente, porque él va a buscar, el propósito es en su momento, y rápidamente lo digo, primero viene la seducción, después viene la obsesión, la perturbación y después viene la posesión diabólica. O sea, son pasos. Y para que exista la última, obviamente cuando tú ya pactas, la mayoría de la gente está infectada, la mayoría, infectada. Infectada porque aquí, si cae un virus ahora, más de uno puede caer enfermo. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Si yo estoy frecuentando lugares que no son sanos para el alma, yo puedo traer una infectación. Una persona que está en un ambiente donde hay promiscuidad, pecado, borrachera, lo más probable es que se infecte de ese ambiente. Lo más probable. Entonces, claro, arrastramos todas estas cosas. Y lo digo, cuando la gente se da cuenta que no hay solución, entonces vienen, no. Mire, es que hay un padre que también, no soy el único, hay muchos sacerdotes, gracias a Dios, que estamos trabajando muy de cerca este tema de ayudar a la gente a romper cadenas, taras hereditarias, infectaciones diabólicas, que tú te encuentras y dices, pero hermana, usted no se da cuenta que lo que usted ha vivido es solamente una gracia que puede romper eso, y si usted quiere, o sea, porque si usted no quiere, Dios no puede hacer nada. Dios no es un mago que anda haciendo cada cosa si usted no quiere. Dios respeta mucho nuestra autodeterminación. Pero cuando tú dices, Señor, rompe mis cadenas, yo necesito que lo hagas, tú ves maravilla. Mira, yo no me cansaré de dar gracias a Dios de ver cuántas almas quedan liberadas. Y cuando la gente dice, ¿y cuánto cuesta? ¿Qué cuesta? Si yo cobrara por eso, ya fuera millonario. Porque gratis hemos recibido, gratis tenemos que hacer las cosas que Dios nos ha confiado. Y en la iglesia, Dios ha dado potestad en sus ministros para expulsar demonios. Miren que el Evangelio de Marcos, lo primero que dice cuando empieza al final, dice, les dio potestad primero para expulsar demonios. Desgraciadamente hay gente en la iglesia y sacerdotes, hasta obispos, que no creen que el demonio existe. Así como están escuchando. Así que él tiene el terreno fácil. La primera acción que tiene Satanás hoy en día es hacer ver que no existe. Yo les invito a que ustedes busquen en las redes sociales, sobre todo en el Vaticano, todo lo que el Papa Francisco, yo le agradezco mucho a Dios por este Papa, a pesar de que lo critican y todo lo demás, es un hombre de Dios. Y un hombre que ha sabido dar la cara, aun en los momentos más difíciles le está tocando a la iglesia. Y él es consciente que lo que estamos viviendo también es una acción realmente del diablo. Por eso mandó a pedir que los católicos, después del rosario, hiciéramos volver a la oración que ya se había como olvidado, la oración de San Miguel Arcángel. Porque es una batalla real. Además, quien niegue la existencia del demonio está negando el Evangelio, está negando lo que está en la palabra de Dios. Del mismo Jesús. Jesús, cuando sale del Jordán, la primera experiencia que va a sufrir es en el desierto, las tentaciones con el demonio. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que esto no es real? Y toco este tema porque muchas de las acciones que tiene el enemigo es porque la gente no se da cuenta.
de que él anda así, solapado, así, que no se da a conocer. Por eso dice que anda como león rugiente. Y cuando tú menos piensas, ¿sabes cómo se llama eso? El zarpazo. Sí, así es. Además, él lo va estudiando a ustedes. Conoce sus debilidades. Es el mejor psicólogo, ¿eh? Conoce por dónde usted cojea. Y siempre va a atacar la parte vulnerable de usted. Porque él te estudia. Dice, por aquí no puedo porque ahí hay resistencia. Pero vamos a buscar esta otra. ¿Sí? Y cuando un alma es liberada, si no se cuida, si no vive en virtud, ellos se conjuran y dicen, vamos por más. Porque limpió la casa, vamos otra vez. También es evangélico esto. Entonces, ese perdón del que estoy hablando, primero empieza conmigo, pero también empieza con la gente que me ha herido. Padre, no me pida eso. No me pida eso. Imagínense, hermanos, ¿qué sería de nosotros cuando Jesús, que lo vamos a vivir, ya lo estamos viviendo, ahí clavado en la cruz, mírenlo, clavado en la cruz. Miren, Jesús vio a los verdugos que le pusieron la corona de espina, que lo azotaron, que lo clavaron. Lo veía. Y no estaba allí, desgraciado, hijo de tal, dejen que yo me baje de aquí. Ya van a ver lo que voy a hacer con ustedes. ¿Esa fue la postura de Jesús? ¿Qué decía mientras era atormentado? Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Si ellos supieran con quién están tratando, no harían esto. Es lo que el Señor en muchos lugares también nos dice. Por ejemplo, bueno, perdonen, pero esto no es dogma de fe, pero puedo decirlo. Medjugorje es un lugar de aparición mariana. La Virgen dice, si ustedes comprendieran el amor de Dios, no dejarían de llorar. Y esto es una cosa importante, o sea, cómo Dios, y sépanlo, porque se lo estoy anunciando con tiempo, todos ustedes y yo vamos a pelar el bollo. Cuando usted muera, usted va a lo que se llama juicio particular. Todos lo van a tener. Y en ese juicio particular, Dios te va a mostrar tu vida. Toda tu vida. Lo bueno, lo malo y lo feo. Pero no es para que tú tengas miedo, sino para que tú aprendas a confiar allí en la misericordia. Porque en ese juicio también azota el enemigo. Esa persona me pertenece. Puede ser. Y pongo el ejemplo, porque me gusta ser dramático en esto. Ponte de pie, deja de ir. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos. Se murió Carlos. Ven acá, Carlos. Ponte aquí. Se murió Carlos. Pero Carlos, mirándome frente a mí, mirándome. Bueno. Carlos en la vida tuvo muchos momentos difíciles. Se cayó, se levantó, se cayó, se levantó, hasta que murió. ¿Ok? Jesús se presenta delante de él. Pero también está el acusador. Por eso la palabra dice el acusador, el que nos acusaba delante de Dios. Dice, y le saca escena de la vida de Carlos. Carlos, ¿te acuerdas de esto? 25 de septiembre del año 1800. Ponle fecha la que quieras, pero él tiene un file ahí. Y tú dices, ¡ah! Trágame tierra, ¿eso fue verdad? Porque todo se está desvelando. No hay nada oculto que no salga a la luz a su hora. Todo se desvela a su hora y sobre todo en el juicio. Pero Jesús vio que Carlos también, sí, eso es verdad, pero Carlos un 25 de diciembre del 2005 tuvo un gesto muy noble con gente de la calle. Y Jesús le dice, cada vez que lo hicieron con uno más pequeño, me lo estaban haciendo a mí. Carlos no sabía que ese piedrero a quien él le extendió la mano, le dio de comer y lo asistió, pues, era el mismo Jesús. Y Jesús dice, gracias Carlos, me lo estabas haciendo a mí.
Satanás se emberraca y busca otra hoja de vida de Carlos. Pero él también hizo esto. Y es verdad. Esa no era tu señora, Carlos. Esa no era. Trágame tierra. Pero Carlos es honesto, sí es verdad, sí. Pero aunque mi matrimonio estuvo a punto de perderse, yo reconocí mi culpa y mi pecado. Dice, mami, perdóname. Debe decirle, perdón. Dale, no te sientes todavía. Dale el abrazo a ella, mami, perdóname. Muy bien, vuelvo otra vez al juicio. Pero eso pasó en el juicio. Y el Señor dijo, sí, es verdad. Pudo haber caído, pero Carlos se reconcilió y se levantó. ¿Qué va a decir Jesús ya al final? Porque el enemigo ha querido que Carlos vaya al fuego eterno. Estaba peleando por Carlos. Carlos me pertenece, yo no lo voy a soltar. ¿Qué? No, él me sirvió muchas veces. Entonces Jesús le dice, es verdad, sin embargo, Carlos fue noble. Y le dice, mira, Carlos, tú fuiste un hombre a pesar de todo. ¿Te puedes poner rodillas? Cayó. Pero Carlos se levantó. Levántate. Entonces Jesús le dice, Carlos, ven conmigo. Tú has sido, a pesar de todo, una luz. Y como la palabra de Dios dice, que Dios levanta del polvo y sienta en trono de príncipe, ven al lugar que te tengo preparado. ¿Entiendes? Levanta la luz. En medio de las tinieblas fuiste luz e iluminaste a otros. Hermanos y hermanas, esto no es un cuento. He querido darlo de esta manera porque Dios no está mirando tus caídas. Dios lo que está viendo en ti es que a pesar de que has caído, te levantas. Y eres capaz de escuchar su voz que te dice, sígueme. No importa cuántos pecados haya cometido. Donde abundó el pecado, sobreabunda la misericordia de Dios. Y Él es más grande que tu pecado. Hermanos y hermanas. ¿Pero qué implica eso? Primero, perdonarme. Señor, tú me perdonaste. Que yo pueda aceptar de verdad ese perdón que me diste. Yo no merecía. Por eso una de las cosas, dicen algunos místicos, que lo que más se llora en el momento del juicio es cómo yo he podido ofender a un Dios que solamente me dio amor, que solamente fue bueno. Porque la gente tiene una idea hasta torcida de Dios. Yo también la tuve. Yo de esto he predicado otras veces. Yo cuando era más, bueno, en el catecismo, a nosotros los maestros, no digo que lo hicieran con mala intención, pero ¿qué idea tenía yo de Dios? Que Dios era un castigador, porque tú tenías que recitar. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro Padre Celestial que está en el cielo y en la tierra, en todas partes, que premia lo bueno y castiga a los malos. Y como uno no se porta bien, entonces yo no tengo oportunidad con Dios. Nos vendieron una idea de un Dios que castiga. Dios no castiga, te castiga tu pecado. Dios es amor. Dios es compasión. Por eso Jesús en estos días que estamos leyendo el Evangelio dice, ustedes no conocen a mi Padre. Si lo conocieran, no haría lo que están haciendo conmigo. Yo lo conozco. Nadie puede hablar del Padre como habla Jesús. Y este Jesús hoy nos está diciendo que el Padre tiene un lugar para ti. Vamos concluyendo. En esta etapa importante de tu vida, es necesario que ustedes tomen decisiones. Y esa decisión es cambio. No te conformes con decir, ya yo estoy 100%, vengo a la iglesia. No. La conversión va a perdurar hasta el día de tu muerte. Yo no puedo decir que ya yo a esta edad estoy totalmente convertido. Todavía estoy en proceso de conversión. Pero no me desespero, porque sé en quién estoy confiando. Y sé que todos los días, por ejemplo, cosas tan concretas como esta, y que quiero también ayudarles. Por favor, eviten esto. Ese órgano es el más pequeño, pero el más terrible. Ese órgano
habla más de la cuenta. Nosotros estamos viviendo en este momento político mucho chisme, muchas cosas que no edifican. Y a veces sin tener argumento de que eso sea, y aún siendo verdad, hay algo que prima, la caridad. Porque tú tienes que verte en tu propio espejo. ¿Quién soy yo para que también ha interpretado mal el Papa? El Papa dice que el Papa nunca puede estar en contra de un pecador. Del pecado sí, pero el pecador contra el pecado. Pero con el pecador siempre la iglesia tiene que tender la mano. Porque ¿quién soy yo para juzgar a un homosexual? Es un pecador. Ahora, que sea promiscuo ya es otra cosa. Sí, porque tú puedes ser homosexual y no por eso significa que tú seas una mala persona. Porque hay gente que tiene esa tendencia, pero está viviendo en castidad o se esfuerza por no ser una persona promiscua. Porque ese es pecado, ¿entienden? Que yo tenga una inclinación no significa que yo sea una persona mala o perversa. No, no es así. Por eso ustedes, padres, tampoco deben sentenciar a sus hijos porque tenga una inclinación sexual desviada. Ámenlo como persona, no aplaudiendo el pecado. Eso es otra cosa. Como persona siempre merece nuestro apoyo porque todos somos pecadores. Nunca pienses que tú tienes la última palabra. Perfecto y santo Dios. Entonces esto también nos ayuda a perdonar. Porque la experiencia muestra que todas estas personas fueron marcadas por experiencias dolorosas en su infancia. La mayoría de los homosexuales, la mayoría, fueron abusados. Fueron abusados. Entonces hay una tendencia. ¿Ve? Pero bien, vamos entonces a ir cerrando la reflexión. Y quiero que aterricemos en lo siguiente. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Muy bien. ¿Qué se necesita para ir al cielo? Muy bien. ¿Y qué me pide Dios en este momento preciso de mi vida? Cambio, conversión. Todos estamos llamados. Por eso la conversión es un llamado universal. Providencialmente hoy la iglesia está celebrando 100 años de la partida de un niño de 12 años, llamado San Francisco Marto. Ese niño tuvo la dicha de ver a la Virgen y a Jesús, pero sobre todo a la Virgen. Estamos hablando de uno de los niños de Fátima. Ese niño, una vez le preguntaban, ¿qué tú quieres ser en la vida? ¿Te gustaría hacer esto? No. ¿Te gustaría hacer varias profesiones? Incluso, ¿te gustaría ser sacerdote? Y dice, no. Entonces, ¿qué tú quieres ser? Santo. Quiero ser santo. Hoy es un santo. Porque no hay cosa más hermosa que la santidad. Y la santidad se da en todos los niveles. Yo no necesito ser cura para ser santo. El próximo 4 de mayo, la iglesia va a beatificar en México a una mujer excepcional. Madre de familia, esposa, tuvo 9 hijos. 9 hijos tuvo. Y una de las mujeres místicas de mayor altura, tan es así que el padre Rainiero Cantalamessa ha dicho de ella que va a ser la primera laica, o sería la primera laica doctora de la iglesia. Porque fue una mujer abierta al espíritu. Todos los días a las 3 de la mañana se levantaba, tenía un privilegio de tener una capilla en su casa para orar por los sacerdotes. Por ello me consagro. Y llegó a fundar 5 obras, 5 apostolados, todos perduran en México. Y le digo esto porque yo creo que ya llegamos en el momento en que los laicos tienen que despertar. ¿Ustedes son pareja? Dios quiere que su relación como pareja sea santo. Y los quiere santificar como matrimonio. Ay, padre, no, es que la voluntad de Dios no es mi voluntad. Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y dentro de esa llamada a la vocación matrimonial, Dios quiere tu santidad. Eres soltero, soltera, viudo o viuda. Dios quiere tu santidad en ese estado. El problema que yo veo en mi iglesia católica es que no se le habla a la gente suficiente de este tema.
Y la gente no, se siente excluida. Como, ay no, yo no nací para eso. Estás negando la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en tu vida es la santificación, sin la cual nadie verá a Dios. No importa el estado de vida en que te encuentres, allí donde estés, Dios quiere tu santidad. Ese es el requisito. Y para eso, hay algo que Dios no tiene de ti y que lo quiere. Y lo quiere con un deseo vehemente. ¿Saben por qué llegaron ellos a ser santos? Porque entendieron lo que la palabra de Dios, y aquí en Panamá hace poco con la jornada mundial que vivimos, entendimos más. Cuando el Señor viene a la Virgen a través del ángel Gabriel y le muestra cuál es su voluntad, es decir, que quiere que ella sea madre, la Virgen siente estupor porque ella no sabía que era inmaculada. El ángel Gabriel le revela a ella el plan de Dios. ¿La Virgen podía negarse o no podía? Claro que podía, si Dios la hizo libre. Pero, ¿qué ocurre cuando la Virgen le dice al ángel, hágase en mí según tu palabra? Es decir, la Virgen lanza lo que llamamos el fiat. Hágase. Si esta es la voluntad de Dios en mi vida, aquí estoy. Hoy la tenemos como madre. Madre que intercede porque aprendió a vivir en el querer de Dios. ¿Qué nos dice Jesús? En el peor momento de su vida, Jesús también como hombre sintió el abandono de Dios. Y le dijo, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no lo que yo quiera, sino tu voluntad. Conclusión. Jesús nos enseñó la oración perfecta, el Padre nuestro. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. En otra palabra, los santos son aquellos que llegaron un día a aprender a vivir en la voluntad de Dios. Si tú quieres llegar a eso, dentro de tu llamada, casado, soltero, viudo, viuda, consagrado, aprende a decirle a Dios, hágase tu voluntad en mí, Señor. Lo que tú quieras. Y por eso hemos venido aquí, para decirles a ustedes, si no lo sabían, que Dios te quiere santo, que con amor eterno te ama y tiene proyectos de amor contigo, porque te quiere ver en el cielo. Y todos los que están en el cielo son santos. No hay nadie en el cielo diablo. Todos son santos, pero Dios te quiere allá. Así que ya depende de ustedes, que ustedes también le digan a Dios, aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra. Así que vamos ahora a tener un momento, vamos a poner el Santísimo para hacer una oración de entrega y de sanación. Con esto nos preparamos para ya la segunda parte, darle la bendición, y yo estoy seguro que cuando salgan de aquí van a salir decididos a ser santos. Pero Padre, yo... No hay pero que valga aquí. Tú puedes con la gracia de Dios. Dígale, Señor, soy un gran sinvergüenza, un gran pecador, pero creo que tú puedes hacer cosas grandes en mí. Amén. ¿No fue eso lo que dijo la Virgen? El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo.